QuickBooks Online. Lista de productos y servicios 2025, que también podría llamarse lista de artículos, preparación y un poco de café, porque estamos aprendiendo a ahorrar tiempo con QuickBooks Online. 2025 aquí estamos en línea en nuestro navegador, buscando esa prueba de manejo de QuickBooks Online, el archivo de la empresa de muestra gratuita disponible para todos los que buscan el resultado que tiene intuit.com y la URL, porque, por supuesto, Intuit es el propietario de QuickBooks. Vamos a elegir la versión de Estados Unidos del software para verificar que no somos un robot. Continuar. Voy a cerrar esta pestaña anterior porque ya no es necesaria. Ahora deberíamos estar en el archivo de la empresa de muestra para el diseño y paisajismo de Craig, abriendo los principales informes de estados financieros, como lo hacemos cada vez que los informes del lado izquierdo estaban en la pestaña estándar favorito. Haga clic con el botón derecho en el balance general para abrir ese enlace en una nueva pestaña. Y lo mismo con un buen P&L. La pérdida de beneficios, también llamada cuenta de resultados, yendo a la pestaña del medio, cerrando la hamburguesa, cambiando el rango a ese marco de tiempo de 2 años. 10.124, pestaña, 12, 3.125, pestaña. Queremos verlo dentro de años. Por favor, vierta 5 o ejecútelo para refrescarlo. Tenemos el año 24 y 25 uno al lado del otro. Tab a la derecha, cerrando la mano boogie y haciendo lo mismo con el rango. 10.124, Tab 12, 3.125. Estamos seleccionando el menú desplegable para verlo en años, ejecutándolo una vez más para actualizarlo. Y vemos que en 2025 no hay nada más que eso. 7.398 por alguna razón. Entre ellas, el no tener transacciones de presentación previas, porque actualizamos el navegador abierto en la ventana de incógnito para no arrastrar las cookies, lo que le recomiendo que haga también. Así que estamos lo más cerca posible de estar en la misma página. Queremos estar en la misma página, gente. De lo contrario, no estamos leyendo el mismo libro y nos vamos a confundir. Vayamos de nuevo a la primera pestaña. Y lo que hemos estado haciendo últimamente es echar un vistazo a los ciclos dentro de los ciclos. Puedes pensar en los ciclos de contabilidad en términos de marcos de tiempo, años, trimestres, meses, etc., así como en términos de lo que estamos haciendo dentro de cada ciclo, las conexiones de los formularios, que podríamos pensar que es el ciclo del cliente, que sería el ciclo de ingresos. En última instancia, el dinero que entra en el ciclo comercial, el ciclo de proveedores, el ciclo de gastos, en última instancia, generalmente el dinero que sale del negocio, y el ciclo de nómina, que es algo así como el ciclo de proveedores, pero específico de la nómina, porque el sistema legal lo ha hecho tan complejo que ahora tenemos que hacerlo algo propio. Muy bien. Y luego, sin embargo, también tenemos esos elementos iniciales que tenemos que establecer, las cosas fundamentales que deben ponerse en su lugar. Una vez que se implementa, es como tener un buen sistema gubernamental o infraestructura en su lugar, luego podemos construir sobre él, y nos olvidamos del hecho de que esa infraestructura ya se ha establecido. Los cimientos ya están bajo tierra y todo está bien. Pero cuando esos cimientos se desmoronan, cuando uno tiene a alguien como un idiota en la Casa Blanca o algo así, piensas, oh Dios mío, necesitamos arreglar algo aquí. Esto es ridículo. Como, este tipo está demente, ya sabes, o algo así y luego tienes que arreglar todo, ¿verdad? Por lo tanto, debe hacerlo cuando inicie el nuevo archivo de la empresa. Y luego es posible que tenga que hacerlo de vez en cuando mientras mantenemos el archivo de la empresa, y la mayoría de esas cosas están en el botón de engranaje en la parte superior. Entonces, en el botón de engranaje, ahora estamos viendo estas listas. La última vez revisamos las listas en general, recordando que es posible que las listas de términos no estén en los libros de texto de contabilidad, porque es más un término de software que se desarrolló a partir de esa ventana desplegable. Así que si entramos en las listas, las dos listas más comunes van a ser, o las que son más importantes, van a ser el plan de cuentas y los productos y servicios. Así que los grandes son el plan de cuentas y los productos y servicios. Ahora estamos viendo los productos y servicios. Es probable que probablemente no vayas a entrar en el engranaje tanto como creo que la mayoría de las personas, cuando están tratando de entrar en esta lista en particular, van a ir por el otro camino para llegar allí, que es aquí en la pestaña de ventas. Y luego dentro de las pestañas de ventas tenemos los productos y servicios. Ahora, esta ubicación en particular tiene sentido, más o menos, pero no tiene sentido perfectamente. Así que podrías imaginar a QuickBooks moviendo esto. Creo que han movido esta pestaña en el pasado. Si lo hacen, tendrás que cazarlo. Es decir, cuando estamos en un sistema basado en la web, QuickBooks puede cambiar las cosas de vez en cuando en términos de apariencia,
pero normalmente simplemente están cambiando. El empaque exterior. Las cosas adentro son las mismas, básicamente, ¿verdad? Y así solo tienes que encontrar dónde colocaron el empaque exterior. El otro lugar en el que podría tener sentido sería ponerlo en la pestaña de transacciones, tal vez porque no encaja directamente en ninguna otra área, y ahí es también donde ponen el plan de cuentas para ver que tendría sentido, pero lo tienen en la pestaña de ventas, lo que tiene sentido, porque los productos y servicios son las cosas que vendemos. Sin embargo, si vendemos inventario, también compramos inventario, y, por lo tanto, los productos y servicios van a cruzar los dos tipos de ciclos en los que pensamos. Si llego a los ciclos, tanto el ciclo del cliente como el ciclo del proveedor, está en el ciclo del proveedor si compramos inventario. Cuando lo compramos, es en el ciclo del cliente cuando vendemos el inventario, cuando lo vendemos. Así que eso es solo una descripción general rápida de eso. Cerremos el buggy de jamón y aquí van a estar nuestros artículos a continuación. Por lo tanto, tenga en cuenta que la importancia de la configuración de los artículos dependerá del tipo de industria en la que nos encontremos. Así que echemos un vistazo rápido al diagrama de flujo para tener una idea de cómo estos elementos van a encajar en el ciclo, y luego cómo pensaríamos en configurar los elementos, recordando que esta es un área en la que mucha gente no es tan buena, porque muchas personas que hacen el proceso de contabilidad no están en el lado de la configuración de las cosas. Simplemente comenzaron a trabajar después de que el sistema ya se había configurado y o podrían estar trabajando en diferentes industrias. Así que ten en cuenta que la configuración de los artículos para una industria en particular será un punto de especialidad y algo en lo que querrás pensar como contador y decir, está bien, ¿con qué tipo de industria quiero tratar? Y algunos de los objetos configurados pueden ser un objeto especial en el que puedes tener habilidades especiales. Si estás en una industria en particular y estás contratando a un contador o trabajando con una firma de CPA, tú también. También quieres pensar en esa misma idea. ¿Qué tipo de especializaciones hay en mi industria que no están en otras industrias? Y esta persona con la que estoy trabajando, preparador de impuestos, firma de contadores públicos, tenedor de libros, ¿sabe cómo lidiar con esos problemas? Muy bien. Volvamos al diagrama de flujo. Este es el diagrama de flujo de escritorio, pero lo estamos usando para QuickBooks Online, porque solo estamos viendo el flujo de los formularios, que es básicamente el mismo para cualquier tipo de proceso contable. Entonces, cuando pensamos en los artículos, estamos principalmente aquí en el lado del cliente, pero recuerde, si son inventario, también tenemos las cosas del proveedor con las que tendremos que lidiar. Así que pensemos en el ciclo del cliente de más fácil a más difícil, y cómo van a encajar los artículos del inventario en él. Así que el ciclo más fácil, como recordamos, sería uno en el que simplemente hacemos trabajos por encargo. Nos paga una plataforma como Google. Solo somos un YouTuber, o algo que no sea solo un YouTuber. No estoy tratando de ponerme, ya sabes, pero, quiero decir, simplemente nos pagan desde la plataforma. Es bastante fácil desde el punto de vista de la contabilidad, si ese es el caso, porque básicamente podemos esperar hasta que el dinero salga del banco y simplemente usar las fuentes bancarias para registrar los ingresos, lo que significa que vamos a registrar los ingresos con el formulario de depósito. No exactamente como el sistema está diseñado típicamente para registrar los ingresos, porque normalmente el recibo de ventas y las facturas están diseñados para registrar los ingresos, para que sea más fácil. En ese caso, probablemente valga la pena en ese caso. Entonces, si eso es lo que está sucediendo, probablemente no tengamos que lidiar tanto con los artículos. No van a ser tan importantes porque vamos a definir los tipos de categorías de ingresos que estamos recibiendo, no por los artículos que vendemos, sino por las plataformas en las que estamos, ¿verdad? Solo vamos a decir, está bien, YouTube me pagó, así que probablemente voy a configurar una cuenta y simplemente llamarla ingresos de YouTube, ¿verdad? Y probablemente, si me paga alguna otra plataforma, solo voy a nombrar la plataforma y decir que me pagaron por estos ingresos, o los ingresos de Google, o los ingresos de AdSense, y observe que eso no es normalmente lo que desea hacer, porque normalmente no enumeramos nuestros elementos de ingresos por quién nos pagó, en esencia, por cliente. Normalmente enumeramos los artículos más por artículos. En otras palabras, si vuelvo aquí y voy a mi pestaña de ingresos, observe que tenemos muchas partidas de ingresos en este negocio en particular, pero muchas empresas no tienen tantas partidas de ingresos porque no son sistemas de costos laborales, por lo que normalmente no hacemos una línea de ingresos para cada cliente que tenemos. Eso sería muy tedioso. Resultaría en una gran cantidad de partidas de ingresos. Entonces, ¿qué queremos? Así que normalmente no hacemos eso. En su lugar, lo hacemos por grupo o categoría principal de artículos.
Vendemos inventario o servicios son los dos más general. Todas las categorías de cuentas. Y luego, normalmente podríamos ir al libro auxiliar y obtener más información en QuickBooks, lo cual es genial, desglosando los ingresos por a quién se lo vendimos, si tenemos esa información dentro del sistema. Pero si estás haciendo un trabajo por encargo, sería más fácil decir, está bien, solo voy a ponerlo ahí por, en esencia, cliente, porque es solo una gran plataforma que voy a llamar ingresos de AdSense, o, ya sabes, ingresos de YouTube, o esa es una especie de excepción a la regla. Además, existe la tentación de poner las partidas de ingresos en el estado de resultados por todo lo que vendemos, cada servicio en particular, cada artículo en particular. De nuevo, normalmente no queremos hacer eso. Queremos resumir los elementos de la cuenta de resultados. Y si tenemos un sistema de contabilidad de servicio completo, también deberíamos ser capaces de hacer informes de ingresos subledger desglosados por artículo. Bien, ese es el método más fácil, donde los elementos que es posible que ni siquiera esté usando estos formularios, por lo que no los usaría tanto. ¿Qué pasa si estás en una situación tipo caja registradora, vendes cosas durante el día o en un lugar en particular te pagan al mismo tiempo que vendes cosas? Ahí es cuando usas el formulario de recibo de venta. Ahora puedes imaginar una situación en la que vendes algo bastante básico, como si vendieras un artículo o algo así, y simplemente vendes sándwiches o algo así, ¿verdad? Y todos son iguales. Bueno, en ese caso, podrías decir, está bien, ni siquiera voy a usar el formulario de recibo de venta o una caja registradora. Lo que voy a hacer es hacer que las ventas durante el día se usen como un sistema de inventario periódico, contando las unidades que tengo, y luego voy a depositar al final del día y simplemente llamarlo ingresos. Solo voy a llamar a los ingresos por depósito, lo que, de nuevo, significaría que solo vas a usar un formulario de depósito y no vas a registrar más detalles sobre los artículos. Sin embargo, si tiene algún tipo de variación en el artículo, sería mejor que podamos subir el nivel de los controles internos si registramos los artículos que estamos vendiendo en esa ubicación en particular y esa. Y para eso, normalmente usaríamos el formulario de recibo de venta. Por lo tanto, para completar el formulario de recibo de venta, debemos configurar los artículos. Y aquí es donde tendría en tu mente la imaginación que tienes como un adolescente estúpido, ¿verdad? No lo son. No estoy diciendo que nadie sea como un estúpido, pero ya sabes, todos son estúpidos, porque todos somos estúpidos cuando somos adolescentes, ¿verdad? Así que todos están distraídos, todos estamos desordenados, y pensamos, así que quieres que algún adolescente distraído pueda hacer los datos, ingresarlos en la caja registradora, recoger el efectivo, aunque todos estén distraídos y sean adolescentes estúpidos, ¿verdad? Entonces, para hacer eso, necesita que los elementos estén configurados correctamente. Entonces, si estás en una tienda, por ejemplo, y alguien trae algo al frente de la tienda, puedes imaginar que lo escanean. Eso sería algo fácil, o al menos, pueden ubicar la etiqueta y poner la etiqueta adecuada para ponerla en el sistema, y luego el sistema va a registrar todo. Como hemos visto en el pasado cuando vemos el artículo de venta, el certificado, el recibo de venta, lo que está registrado, va a registrar los ingresos en la cuenta adecuada. Va a registrar los ingresos a la cuenta adecuada, y el efectivo que estamos recibiendo lo va a poner en fondos no depositados. Por lo general, debido a que el efectivo o el pago que recibimos no va directamente a la cuenta corriente, a menos que nos hayan dado una transferencia electrónica en el lugar, y luego tendremos que transferirla al formulario de depósito. Eso significa que, si estás en un lugar y usas QuickBooks para registrar las ventas a medida que ocurren como una caja registradora, los artículos se vuelven muy importantes. Son la cosa subyacente y fundamental que tienes que establecer. Bueno, tienes que tener conocimiento para configurar eso y poder contratar a alguien que no tenga conocimiento, como un adolescente estúpido. Son todos estúpidos que pueden hacer la entrada de datos a pesar de que se está registrando una transacción compleja, aunque no sepan lo que está pasando, ¿verdad? Así que ahí es donde necesitas los artículos aquí. Y, por supuesto, si estás en un tipo de sistema de devengo, eso significa que primero haces el trabajo, y luego creas la factura, y luego tienes que cobrar la factura y registrar el depósito. Una vez más, este tipo de sistema es lo que normalmente existe para los bufetes de abogados, las empresas de contadores públicos, el paisajismo, y también necesitará los artículos aquí, de manera similar a como lo haría con el recibo de compra. Puedes imaginar que, si vendes inventario, eso va a ser importante, pero aquí hay otro tipo de problema que entra en juego, y es que la gente tiende a querer siempre cobrar por hora por sus servicios, y a veces esa es la mejor manera de hacerlo. Simplemente cobra por hora, lo que hace que sus artículos sean muy fáciles.
Solo vas a cobrar por artículo por hora. Pero, a menudo no es la forma más transparente de hacer negocios, ¿verdad? Porque a la gente, quiero decir, le puede llevar mucho más tiempo un día que otro, solo porque está cansado, hacer un trabajo en particular, y puede que tenga personal trabajando en un trabajo, y les lleva un periodo de tiempo diferente hacer cosas diferentes. Por lo tanto, mucha gente recomendaría en estos días, incluso con esos artículos de servicio, tratar de crear artículos para que pueda ser más específico y transparente con sus clientes sobre lo que está proporcionando. Así que podrías, por ejemplo, si eres un contador o un bufete de abogados, intentar tener un modelo de suscripción en el que te paguen por una suscripción. Y en cierto modo, es una especie de seguro. Si eres un bufete de abogados, estás ahí para ellos en caso de que tengan más trabajo, o algunos días, algunos meses, van a tener más trabajo que menos meses, pero saben cuál va a ser el pago, o algo así. Ese es un método que puedes usar para la contabilidad. En lugar de hacerlo por hora, puede intentar ejecutar un informe detallado de la transacción e intentar contar las transacciones o las cuentas para las que está ingresando datos, y a continuación, proporcionar un rango de facturación para el número de transacciones que realiza dentro de su periodo de tiempo. Así que puedes decirle a alguien, cobro tanto por tantas transacciones, puedo mostrarte cuántas transacciones tomó y yo eso. Así que puedo dar alguna evidencia del trabajo real que hice, en lugar de solo esta cosa de una hora que es un poco ambigua o no es realmente verificable, ¿verdad? De manera similar, si tienes la estimación, vas a necesitar los elementos para crear una estimación. Si hay un proyecto largo, como un tipo de sistema de costo de trabajo, entonces tendrás que juntar la estimación con los elementos. Los elementos se vuelven muy importantes en ese caso, para tratar de estimar lo mejor que puedas para un trabajo de construcción a largo plazo o algo así, porque eso es lo que te permite ver cuál va a ser el costo y cuál es el margen de beneficio del trabajo. Así que esa es la idea general con los artículos. Entonces, ¿qué necesitamos para que los artículos funcionen? Bueno, entonces necesitamos que los artículos, número 1, se completen en nuestros formularios, como vimos cuando ingresamos algunos de estos formularios, las facturas y el recibo de venta. Entonces, si introduzco una factura, por ejemplo, verá los artículos aquí abajo. Así que aquí es donde están los artículos. Ahora, queremos que esto sea lo más claro posible, para que alguien, de nuevo, no tenga muchos conocimientos, aún pueda crear una factura o un recibo de venta fácilmente, porque puede simplemente completar los artículos que ya tienen todo allí. ¿Qué es lo que ya hay ahí? Bueno, sabe si está sujeto a impuestos o no, así que eso significa que tenemos que lidiar con el impuesto sobre las ventas. El artículo es lo principal que determina el impuesto sobre las ventas. Ahora, en los Estados Unidos, recuerde que la contabilidad es lo mismo. Es universal, y que el sistema de contabilidad de doble entrada es el sistema de contabilidad de doble entrada. Sin embargo, las diferencias ocurren con las leyes y regulaciones. Y, por supuesto, el derecho tributario va a ser el más importante. Entonces, en los Estados Unidos, tenemos un impuesto sobre la renta para el gobierno federal, y luego el Estado puede gravar como quiera. Por lo tanto, es posible que tengan un impuesto sobre las ventas en el lado estatal, que es un tipo de impuesto al consumo. Algunos lugares de Europa o en otras áreas del mundo, posiblemente tendrán su sistema principal como un impuesto al consumo. Esos son los dos tipos principales de sistemas tributarios, a menudo el consumo y el impuesto sobre la renta. Así que esto va a ser el impuesto al consumo, que va a determinar, y sabe qué cobrar en función del artículo, aunque no lo esté llenando aquí, pero es un poco molesto, pero no vamos a lidiar con eso en este momento, pero sabe que está cobrando el impuesto, así que ese es un elemento fundamental. También conoce la tarifa de lo que estamos cobrando. Entonces, incluso si fuera un servicio por hora, un artículo de servicio, nos da la tarifa. Y si estamos rastreando el inventario dentro del sistema, entonces nos dará los elementos del inventario. Ahora este es el otro gran problema, el seguimiento del inventario. Recordando que si se trata de inventario, debe determinar, desea que el inventario se rastree dentro de QuickBooks con un método perpetuo o no, y hay muchas razones por las que es posible que no lo hagas. Por ejemplo, si tienes una tienda Shopify o Amazon o algo así, es posible que estés rastreando el inventario en la tienda Shopify o algún otro software en unidades físicas. Y, por lo tanto, podría ser tedioso extraer esa información también en el sistema QuickBooks. Entonces, en ese caso, puede usar un sistema de inventario periódico que ajuste QuickBooks periódicamente al final de la noche, la semana, el mes,
el año, para al menos que las declaraciones de impuestos se completen correctamente para que pueda registrar. Registre la cantidad adecuada del costo de los bienes vendidos y el inventario de los mismos, para que pueda, pero es posible que esté rastreando dentro del sistema. Y si realiza un seguimiento del inventario dentro del sistema, rastreando las unidades y el costo, entonces cuando venda el inventario, también registrará la cantidad de inventario en dólares de reducción, así como la reducción en unidades de inventario en el libro auxiliar, y registrará el costo relacionado de los bienes vendidos en el estado de resultados. Eso significa que cuando configuramos nuestros artículos aquí, voy a decir, ¿quieres irte sin ahorrar todavía? Vamos a decir, cuando configuramos nuestros artículos, lo que tenemos que hacer es incluir si está sujeto al impuesto sobre las ventas o no, y luego también vamos a tener que incluir el precio de venta. Si se trata de un artículo de servicio, eso es todo lo que vamos a tener, es el precio de venta. Y luego también vamos a tener que incluir, si hay inventario involucrado, por cuánto compramos el artículo, porque va a tener que usar algún tipo de suposición de flujo para el costo del inventario. Porque el costo del inventario puede cambiar con el tiempo para una unidad en particular. Los supuestos de flujo típicos son como FIFO y promedio ponderado, y luego. Así que va a tener que tener eso, y luego va a tener que tener, ya sabes, el precio de venta del inventario. Así que necesitamos tener todo eso en nuestros artículos. Y luego también podemos hacer subcategorías para los artículos para que podamos enumerar los artículos un poco más claramente. Y esa es la idea general con los artículos. Por lo tanto, tendremos mucha más práctica con los elementos en la segunda mitad del curso cuando comencemos un nuevo archivo de empresa, porque es entonces cuando crearemos los elementos desde cero. Cree toda la lista de artículos desde cero, agregando tanto los artículos de servicio como los artículos de inventario. Así que eso es lo general, pero esa es la descripción general con los elementos que hacen.